El tema del dólar blue en 300 pesos es noticia en este mediodía. También el dólar para empresas en 305 pesos. Pero más allá de si es un pesito más, un pesito menos, lo que está claro es que estamos en una dinámica de 6 semanas de corrida al dólar y corrida de precios. Y esto, si no reaccionan rápido, empeora. No tiene otra trayectoria que empeorar. Y empeora fundamentalmente en medio de un gobierno que no termina de empoderar a su ministra de Economía con el ajuste fiscal que anunció, que no es lo único que importa, es solo una pata. La idea de Batakis de que quiere hacer un ajuste fiscal para cumplir con las metas del FMI y que no va a haber un desborde del déficit fiscal y de los pesos. Hace falta la otra pata, que es la oferta de dólares. Es decir, hace falta un plan económico integral. Pero la dinámica es tan veloz, se está acelerando tanto, que más allá del dólar a 300 o 305, un dólar obviamente que desarma toda posibilidad, si no suben rápido las tasas de interés, de refugiarse para ahorrar en pesos, porque el dólar ha subido prácticamente 45% en un mes y algo, un mes y medio, desde la primera semana de junio. Estamos hablando de dólares que estaban alrededor de 210 pesos el contado con liquidación y ahora está arriba de los 300, 205 pesos el dólar blue y ahora está en 300. Pero más allá de eso, lo que es más preocupante es toda la dinámica de lo que está ocurriendo con los precios de la economía, la aceleración de remarcaciones que no se había visto nunca, aún en momentos de devaluación del tipo de cambio oficial en las últimas 3 décadas. Esa remarcación de precios de la economía es la que pone en jaque la idea vamos viendo. Es decir, el presidente, sin terminar de definir con su ministra de Economía y apoyo político cuál es el rumbo y cuál es el plan y todas las medidas juntas. Esa idea está totalmente desarticulada. En el medio de todo eso, el presidente aporta más confusión. Ahora van a ver las declaraciones de ayer del presidente respecto al dólar blue, al dólar CCL, que es este dólar para empresas en 305 pesos. Al tirar a la marchanta, como suele hacer el presidente en los discursos, frases aisladas, genera todavía más incertidumbre en aquellos que tienen algún excedente de pesos y no saben cómo refugiar esos pesos. Que básicamente es o compran algún producto, cuyo precio va a estar mucho más caro en las próximas semanas, o compran dólares. Y esa dinámica, insisto, si no reaccionan rápido, termina mucho peor de lo que estamos viendo. Fíjense lo que ha sido 6 semanas de corrida al dólar y a los precios de la economía, cómo han quedado en ese aspecto los valores de lo que está pasando. El dólar contado con liquidación, arriba de los 300 pesos, 45% de aumento desde la primera semana de junio, cuando la tasa de interés de un plazo fijo paga 4,4% mensual. La brecha con el dólar oficial, 135%. El dólar oficial sigue en 128 pesos. El dólar oficial mayorista para el pago de importaciones, y el Banco Central a ese dólar no da dólares para las importaciones porque quiere garantizarse las importaciones de energía, y eso está provocando una estampida de precios de todo tipo de productos. Contamos acá lo que pasaba con material de la construcción. En 2 semanas aumentó 30-50%, es decir, precios absurdos que se remarcan porque hay una incertidumbre total respecto a qué va a pasar con el dólar y con el resto de los precios las próximas semanas. Y la inflación en julio, que las consultoras privadas que miden semanalmente precios están diciendo tiene un piso del 7 u 8%. Y si esto ocurre, no habíamos visto nunca, sin un salto fuerte del tipo de cambio oficial, que es el que trata de sujetar al Banco Central, estos rangos inflacionarios. Si esto se confirma, 8% de inflación en julio,
Acá el desafío del gobierno es urgente reaccionar y lanzar un plan de estabilización para que la inflación este año no supere el 90%. Porque entre 80 y 90 va a estar seguro. Es una cuestión matemática. Es de acumulación de lo que acumulaste ya hasta julio. Si vos bajás la inflación al 5,5% mensual desde agosto, y hay que bajarla, porque estamos mucho más alto, terminás casi en 90% de inflación. Si lográs bajarla un poco más, al 4,5%, que no la pudo bajar nadie, por eso se eyectó Guzmán, mensual desde agosto hasta fin de año, terminamos en 82-85% de inflación. Esto plantea un escenario muy complejo desde el punto de vista político, económico y social. Fíjense cuáles han sido las tres fases de esta corrida que ya lleva 6 semanas. Corrida al dólar y, lo más preocupante, corrida de precios en la economía real. La primera fase fue a principios de junio, la corrida a los bonos en SER, los bonos en pesos, que era la deuda que emitía el Tesoro Nacional y todos los meses tiene que renovar esa deuda. Esa fue la primera fase. A partir del 6 de junio empieza a haber una corrida que muchos dicen autoinfligida, porque hubo un retiro y una venta de bonos SER, de bonos en pesos del Fondo de Inversión Carlos Pellegrini, que maneja el Banco Nación, por cuenta y orden de la empresa estatal de energía, porque tenía que conseguir pesos para comprarle dólares al Banco Central para importar energía. Hizo una venta importante y detrás de esa venta de bonos salió una venta adicional de bonos en el mercado secundario de inversores que estaban en bonos en pesos y que empezaron a dolarizarse. Y ese fue el salto de este dólar de 200 a 240 pesos, un salto del 20%. La segunda fase de la corrida la provoca el propio Banco Central cuando cierra el pago de importaciones en la última semana de junio y hace esto porque era imposible cumplir, veníamos anticipándolo todas las semanas, imposible cumplir las metas de acumulación de reservas con el FMI y aparte hicieron mal los cálculos. No le daban los dólares que tenían en el Banco Central para pagar 2 meses más de importaciones de combustible, de gasoil y de gas fundamentalmente, no llegaban. Se chocaban con el desabastecimiento de combustibles, entonces cierran el pago de importaciones durante una semana con una nueva resolución que provoca un sismo en todos los sectores importadores y los que necesitan insumos importados y empieza una aceleración muy fuerte de precios porque todos dicen, bueno, ya no hay más dólares a 127, a 128 pesos, ¿cuál es el valor del dólar? Y la tercera fase de esta corrida que estamos viendo es cuando Guzmán renuncia, se anticipa todo, se eyecta del avión, toma el paracaídas y se tira y lo deja al presidente y a la vicepresidenta colgados del pincel en la cabina de mando peleándose por el rumbo económico. La renuncia de Guzmán encuentra al gobierno sin plan B, sin equipo económico y sin saber qué hacer. Y una discusión muy profunda interna respecto al rumbo. Sí, cumplir con las disquisiciones en público de Cristina, que cree haber inventado una nueva teoría económica porque está leyendo cosas de economía y uno le dice una cosa y otro le dice otra, y Cristina junta y mezcla todo junto y lo mete en sus discursos de manera inconexa. La idea de que el déficit fiscal y la emisión no tienen vínculo con la inflación o con la corrida cambiaria, o sí avanzar con el acuerdo con el fondo y el cumplimiento de las metas, que es lo que parece ratificar Alberto Fernández con Silvina Batakis, la ministra de Economía. Pero desde que Batakis es ministra de Economía, vemos a una Batakis muy huérfana políticamente. Parece que todo se corre y nadie quiere hacerse cargo del respaldo político de Batakis, más allá del presidente cuyo peso político está entre el peso pluma y el peso ligero, digamos. Hoy es un peso que no tiene relevancia en términos de anclar expectativas. Y todos están viendo qué opina de todo esto Cristina, porque lo que quiere hacer Batakis es exactamente lo contrario de lo que Cristina estuvo diciendo en público, de manera, para el que conoce un poco de economía, de manera muy descoordinada e inconsistente la mayoría de las veces.
y eso genera todavía más incertidumbre. Atención, porque por delante, y es la placa siguiente, tenemos el gran desafío que tiene Batakis. Esto, si no reaccionan rápido, se los digo así de simple, y es la discusión que hay dentro del gobierno. Acá tenemos una Cristina que se ha quedado en silencio sin un aval explícito. Un Sergio Massa que tenía el armado de un equipo económico, pero que prefiere hacerse un costado y decir, bueno, no voy a decir nada de la ministra de Economía, veamos cómo trabaja, y está esperando a ver qué pasa. Pero también, evidentemente, se ha hecho un costado. Un presidente de la Nación que sale en público a decir cualquier cosa de la economía, ahora van a ver cuando habla del dólar turista, del dólar contado con liquidación, cualquier cosa, pero no muestra que encuentre un aval político detrás de su ministra de Economía. Ahora van a ver la reunión con 5 gobernadores ayer, una reunión muy pobre en términos de mostrar que está por lo menos todo el peronismo alineado en el acuerdo con el FMI y lo que quiere hacer Batakis. Y lo que hay por delante, es la placa siguiente, atención, es en primer lugar la aceleración de la inflación. Es decir, lo que hay por delante es, la placa 3, por favor. En primer lugar, la aceleración de la inflación. Estamos hablando de un piso de 90% de la inflación para este año y el desafío, si va a haber un plan de estabilización que logre frenarla en ese nivel, la inflación de este año. Pero ojo que esa aceleración de la inflación le mete mucha presión a toda la discusión por los planes sociales, la reapertura de paritarias y los jubilados, que van a quedar, porque no tienen una fórmula que ajuste por inflación, van a quedar muy atrás en estos meses respecto a la aceleración inflacionaria. Entonces, se reabre dentro de la coalición de gobierno una presión muy grande respecto a cómo hacer para compensar a estos sectores, y fundamentalmente viene toda la reapertura de paritarias y toda la discusión con la CGT del 17 haciendo una marcha, para que no queden totalmente licuados en medio de esta coyuntura. En segundo lugar, el dólar atrasado. Es decir, con esta aceleración inflacionaria, o acelerás la devaluación del tipo de cambio oficial, o el Banco Central se queda directamente sin ninguna chance de acumular ninguna reserva y se viene la parte de menor ingreso de dólares a la economía, que es el trimestre siguiente. Y en tercer lugar, atención, porque está toda la discusión sobre la retracción de oferta de dólares del campo, que es muy evidente. Los productores de soja que no le venden a las cerealeras o a las aceiteras el poroto porque se quedan con el producto, como se queda el dueño de los electrodomésticos o el que tiene una concesionaria de auto o el que tiene un corralón de materiales, con la idea de que esperar es quedarse lo mismo que en dólares para ver una trayectoria ascendente. Y en septiembre, ojo, que vence un billón de pesos de deuda en pesos. Es decir, que en septiembre, es la placa siguiente, por favor. En septiembre es la gran pared que tiene de nuevo Batakis por delante. A fin de este mes vencen 500.000 millones de pesos de deuda del Tesoro en pesos. La mitad está en manos privadas. Si no se logra renovar esa deuda, ese dólar de 300 va a seguir presionado hacia arriba. Hay mucho diálogo con los bancos, con las aseguradoras, con las ART, los fondos institucionales para que renueven la deuda, pero si logran sortear esa barrera que hay ahora a fin de mes en julio, después viene en septiembre un paredón enorme, que es un vencimiento de deuda en pesos gigantesco, y si no tenés un plan económico resuelto en los próximos días, ese paredón puede significar, bueno, una disparada adicional de los dólares y de la aceleración inflacionaria.